Hola, muy buenas tardes a todos. Pues bueno, hoy les vengo a platicar del papel de las ingenierías en ciencias de la Tierra en la transición energética. ¿Por qué este tema? Bueno, pues es una manera de justificar el por qué Pemex está incursionando en la transición energética. Una empresa tradicionalmente petrolera, pero que ahora se está convirtiendo en una empresa integral de energía. También me da gusto ver que hay muchos jóvenes, asumo que son estudiantes, y esto va también muy de la mano con mi etapa de docente. Estuve dando 5 años evaluación de proyectos petroleros en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y siempre me preguntaban los ingenieros petroleros, ¿va a haber chamba para mí saliendo de esta carrera? Y creo que todavía se lo siguen preguntando. ¿Por qué? Porque estamos en una época en México donde ya no producimos 3 millones de barriles, donde pasamos, cuando yo estudiaba, había menos de 10 universidades que daban la carrera de ingeniería petrolera. Hoy hay decenas de universidades, están egresando muchos ingenieros petroleros, ingenieros en energía, ingenieros en transición energética, nombres genéricos de muchas carreras. Gracias. Sin embargo, hoy quiero dejarles el mensaje de que no cambia la base, los fundamentos para la transición energética. Lo que hemos venido haciendo por décadas en Pemex no cambia, cambia el enfoque, pero la ciencia sigue siendo la misma. Entonces, dando pie a esto, las geociencias habilitan la transición energética. Sin el estudio de las ciencias de la Tierra, no habría caracterización del subsuelo para estos proyectos que estamos haciendo. Captura, uso y almacenamiento de carbono, geotermia profunda, exploración y extracción del hidrógeno geológico, la perforación segura de pozos, producción de minerales en salmueras y actividades costa afuera. Hoy estamos aquí en el Colegio de Ingenieros Civiles. Hace ya unos meses estuve por acá, me dio gusto platicar de estos proyectos con ellos, y también surgió que no solamente son los ingenieros en ciencias de la Tierra los que van a hacer esto, sino también los ingenieros civiles, que son muy importantes para muchos de estos proyectos, en particular uno que es el de eólica marina costa afuera. Ahora, como ya escucharon, soy abogado, entonces me gusta mucho hablar del marco normativo también. ¿Por qué? Porque al final, muchas veces, yo creo que todos los que estamos aquí somos ingenieros y nos enfocamos principalmente, a mí no me importa cuánto cuesta, a mí no me importa si rompo tal o tal ley, yo saco un barril de petróleo o yo instalo una granja de paneles solares. Pero no es cierto. Un proyecto, por muy bueno que sea, si no está bien fundamentado jurídicamente, no va a llegar a su éxito. Entonces, lo primero que tenemos es la reforma constitucional del 31 de octubre del 2024, que se publicó el 18 de marzo de 2025, donde Pemex vuelve a ser una empresa pública del Estado y se le dota de facultades para desarrollar actividades distintas a los hidrocarburos. Es decir, ya en su objeto, en su núcleo, en su razón de ser, ya no solamente son hidrocarburos, sino cualquier otro tipo de energía. Luego tenemos el programa sectorial de energía 2025-2030, donde hablamos de la soberanía energética, el 38% de generación de energía limpia para el 2030 y la justicia energética como eje rector. Y adicionalmente tenemos compromisos externos, compromisos que nos atan a reducir las emisiones de metano, las quemas rutinarias y bueno, los millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente y llegar a un net cero en 2050.
Ya hoy en día casi no se habla del net cero, pero hace una década todas las compañías eran net cero, net cero, net cero. ¿Qué quiere decir? Que todas tus emisiones las contrarrestes con proyectos que, haciendo la resta de lo que emites menos lo que te ahorras, llegues al cero. Hace una década vimos que eso es muy difícil, pero se puede lograr. De hecho, Canadá tiene una meta muy ambiciosa de duplicar su producción al mismo tiempo que llega al net cero. Entonces, nosotros a través de estos proyectos queremos llegar a algo igual, seguir siendo una empresa productora de hidrocarburos, pero al mismo tiempo con una sostenibilidad. Ahora, Pemex avanza para constituirse como una empresa energética. El futuro de Pemex es ser una empresa integrada y no solamente petrolera. Para esto, estamos trabajando en nuestro plan, presentamos nuestro plan de trabajo 2025-2030 el 12 de febrero, nuestro plan estratégico en agosto y nuestro estatuto orgánico donde se crean las áreas necesarias para llegar a estos objetivos. Es decir, no lo estamos diciendo solamente de dientes para afuera, sino nos estamos organizando administrativamente, estatutariamente en esto. ¿Qué líneas ya están en marcha, aparte de las que acaba de comentar el ingeniero Sánchez? Tenemos captura de carbono, geotermia, hidrógeno geológico, eólica marina, litio en salmueras petroleras y la reducción de la quema de gas. Estos proyectos, es muy importante resaltar que no los estamos haciendo solos, los estamos haciendo con el apoyo de instituciones nacionales de mucho prestigio, como lo son el Instituto Mexicano del Petróleo, que están aquí presentes, el INEL, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, y me parece que ya. Entonces, vamos a ver cada uno de estos. La captura, uso y almacenamiento de carbono. Ustedes han escuchado, los bonos de carbono tienen una eternidad de existir. Sin embargo, en México todavía no tenemos un sistema de emisiones de carbono, lo cual ha hecho un poco difícil desarrollar este tipo de proyectos. Sin embargo, aquí traemos una capacidad de 64 millones de toneladas al año y esto es lo que estamos hoy en día almacenando de carbono. Sin embargo, la meta son 1,000 millones de toneladas para el 2030. Aquí les pongo un costo de 15 a 25 dólares por tonelada de CO2 capturada. Pero ¿alguien sabe cuál es en el mercado internacional el costo? Ronda casi los 100 dólares. Aquí les estoy diciendo 15 a 25 dólares porque es el costo que hoy tenemos aproximadamente en nuestras instalaciones de procesamiento en Pemex. Porque Pemex separa el dióxido de carbono del gas amargo desde los años 70, no es algo nuevo. Sin embargo, nuestro gas, afortunadamente, y nuestra producción petrolera no es tan rica en dióxido de carbono como en otros países como en Brasil. Entonces, ese dióxido de carbono que separamos, pues no es lo suficientemente atractivo para impulsar una economía circular, es decir, utilizar ese dióxido de carbono en otras aplicaciones. Y tampoco es lo suficientemente grande como para inyectarlo en nuestros yacimientos depletados, que es lo que se está haciendo a nivel internacional. Pero ¿cómo hacemos esta captura del dióxido de carbono? Pues principalmente con aminas. Es la tecnología más desarrollada y eso es en superficie. Eso es un proceso químico, no tiene que ver tanto con las geociencias. ¿Dónde está la complejidad de esto? Pues, ¿qué haces con el dióxido de carbono? Lo puedes inyectar al subsuelo, pero
tienes que asegurarte de inyectarlo a una formación que permita su inyectabilidad, que sea compatible, que tenga una buena roca sello. Tienes que hacer simulaciones numéricas para ver cómo esa pluma de CO2 se va a comportar al interior de esa formación. Y bueno, todo eso lo podemos hacer con geología estructural y estratigrafía, petrofísica, geomecánica, geofísica 4D, que básicamente es justamente la cuarta dimensión, es el tiempo, cómo se va a ir comportando ese fluido en esa formación. ¿Y qué creen? Todo esto ya lo sabemos hacer en Pemex, no es algo nuevo, simplemente es darle un enfoque. Como siempre hemos hecho modelos estáticos, modelos dinámicos, pruebas de presión, pues esto es básicamente lo mismo, no tenemos que volver a hacer nada nuevo. Ya tenemos muy bien identificadas nuestras cuencas sedimentarias, ya sabemos cuáles fueron los ambientes de depósito, ya tenemos bloques 3D, tenemos mucha sísmica 2D, realmente es reinterpretarla a un uso distinto. Esto es lo que les decía. Por ejemplo, dependiendo de la industria, es el costo de la captura. ¿Cuáles son las industrias que más emiten carbono, que tienen una mayor huella de carbono? Pues las cementeras, las acereras, las químicas, las de generación eléctrica. Entonces, como les decía, en el procesamiento de gas tenemos unos costos muy bajos. Sin embargo, en otras industrias todavía siguen siendo muy altas. Estos son algunos ejemplos de que lo que les vengo a proponer hoy, o les vengo a platicar, no son proyectos aislados, son proyectos que ya existen en el mundo desde hace décadas. Aquí lo tenemos en Equinor, que justamente es una empresa estatal petrolera de Noruega, que antes era Statoil, y pues aquí justamente inyectan en un yacimiento que básicamente es un acuífero salino. Más recientemente tenemos en Alberta el proyecto Shell, que justamente lo desarrolla la compañía Shell, donde también de una refinería se captura el dióxido de carbono y se manda a un yacimiento para su captura. En este caso no hay uso, solamente es captura. Sin embargo, también el dióxido de carbono lo podemos usar como un método de recuperación secundaria o mejorada, dependiendo si es miscible o inmiscible el CO2. En Pemex estamos en una fase preparatoria para obtener recursos a través de una demanda específica de fondos del Fondo Mexicano del Petróleo para hacer una planta demostrativa de que efectivamente la tecnología para captura se puede replicar en México, ya sabemos que sí se hace, pero principalmente cómo se comporta en nuestros yacimientos depletados. ¿Qué otra cosa podemos hacer en Pemex con nuestra experiencia? Geotermia, pero no es la geotermia tradicional que conocemos en Cerro Prieto. Y también para los que no sabemos, México es el 6º lugar en generación de energía geotérmica. Y así se ha mantenido desde los años 80, 90. A pesar de que últimamente no hemos tenido descubrimientos tan buenos como lo fue en su momento, o como lo es hoy en día todavía, Cerro Prieto. ¿Por qué la geotermia es una buena energía que puede sustituir o que puede aportar? Porque a diferencia de la gran mayoría de las energías renovables, esta es prácticamente una energía firme, una energía que tiene un factor de planta de 85 a 92%, si no es que más en algunos casos. ¿Qué es el factor de planta? Pues de la capacidad instalada, cuánto tiempo estamos utilizando esa capacidad instalada. Y volvemos a lo mismo, y casi en todas les voy a decir lo mismo.
Geología y geofísica para identificar sistemas magmáticos activos en el cinturón volcánico transmexicano. Geoquímica de los fluidos. Es necesario conocer qué minerales vienen presentes en ese fluido que vamos a extraer. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar un aseguramiento de flujo. Si es rico en minerales inorgánicos, nos van a hacer incrustaciones inorgánicas. Si es rico en orgánicos, pues vamos a tener parafinas. El chiste es que se nos va a ir reduciendo el diámetro de flujo. E ingeniería de yacimiento. Pues al final, acuérdense que un yacimiento es como una olla express. Es como una Coca-Cola. En el momento que tú lo abres, en ese momento empiezas a perder energía. Tal vez, si no estamos familiarizados, para extraer un fluido, prácticamente se extrae con la propia presión del yacimiento. No bajamos bombas, no bajamos algún otro tipo de sistema cuando no se necesita. Cuando ya se necesita, usamos sistemas artificiales de producción. Ahora, geotermia. ¿Qué geotermia estamos buscando en Pemex? No estamos buscando la geotermia de CFE, la que les acabo de platicar. Estamos buscando una geotermia de baja o media entalpía asociada al calor de los pozos petroleros. Las zonas petroleras por excelencia no son zonas de alta temperatura. ¿Por qué? Porque si no la materia orgánica se nos echaría a perder. Principalmente son yacimientos sedimentarios, no son yacimientos ígneos, entonces no tenemos asociado una gran temperatura, pero aún así tenemos buenas temperaturas. Tenemos temperaturas que van arriba de 90, arriba de 130 grados y podemos usar tecnología como ciclos orgánicos Rankine, que son ciclos binarios, donde usas un fluido orgánico, en vez de usar el vapor de agua para mover las turbinas, pues calientas un fluido orgánico que se evapora y hace ese efecto, que tiene un punto de ebullición menor al del agua. Eso es lo que estamos haciendo. Acabamos de terminar la ingeniería conceptual de la producción de un campo petrolero y comprobamos en papel que técnicamente es viable. Eso lo hicimos con el IMP, con el Instituto de Ingeniería, con el INEL y adicionalmente solicitamos una corroboración con un tercero y llegamos al mismo resultado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podemos ser más eficientes, podemos dejar de consumir, dado que esta batería donde se procesa esta producción petrolera es un poco remota, no tiene acceso o tiene acceso limitado al sistema eléctrico nacional. Entonces, tiene plantas de generación a base gas, a base diésel. ¿Y saben cuánto cuesta el mega de electricidad con una planta de generación? El mega hora. Mucho, casi 7,000 pesos, porque es el consumo de diésel que tienes ahí. ¿Saben cuánto cuesta un kilo en su recibo de luz? ¿Alguien se ha tenido la curiosidad de ver cuánto cuesta un kilowatt? ¿No? Pues varía dependiendo de las regiones, ustedes saben, pero vamos a decir que en promedio 100 pesos, 100 pesos el kilo, aprox. Entonces, eso, si lo multiplicamos por 1,000 para hacer el mega, pues son 1,000. Este proyecto trae más o menos un costo de generación de 2,000, entonces ya nos estamos ahorrando casi 5,000 pesos en consumo de diésel o en consumo de gas, que es gratis, viene asociado a nuestra producción petrolera. Con esto podemos ser más eficientes, podemos depender menos de energéticos como el gas, como el diésel, y que se pueden destinar a otros usos. Y obviamente generamos menos huella de carbono. Bueno, esto es aquí un diagrama entropía-temperatura que básicamente
pues justifica lo que estoy diciendo, ¿no? Incluso a 105 grados podemos llegar, o sea, con una temperatura de un fluido de 105 grados, podemos llegar a generar una buena cantidad de energía eléctrica. ¿Qué otro proyecto tenemos ya en marcha, aprobado por CENER? Hidrógeno geológico, el famoso hidrógeno blanco, que es algo que está ahorita surgiendo a nivel internacional. Acumulaciones naturales de hidrógeno en el subsuelo. Pues el hidrógeno es un gas. Nosotros en Pemex ya sabemos explorar por gases. Ahora lo que tenemos que hacer es algo similar a lo que es el sistema petrolero, que es encontrar una roca fuente, una roca almacén, una roca sello, la trampa, la migración y poder explotarlo de manera sustentable. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué necesitamos geología de basamento? Porque sabemos que las principales generaciones de hidrógeno están asociados a rocas ígneas. Geoquímica de gases para detectar isótopos de hidrógeno y de helio. Geofísica y percepción remota y modelación numérica para simular los yacimientos. México, en México y en el mundo, el principal consumidor de hidrógeno, ¿saben quién es? Tiene que ver con este foro, pues la refinación y la petroquímica. ¿Por qué? Por sus procesos de hidrocraqueo. Casi el 90% del hidrógeno disponible a nivel mundial se utiliza para estas aplicaciones industriales. Pero el hidrógeno igual tiene un vector energético. A partir del hidrógeno podemos usar celdas de energía que nos permitan generar electricidad. Electricidad que cuando tú usas esa celda de energía, lo que produces como subproducto es vapor de agua. Y aquí veo gente del INEL que nos los puede confirmar. Ellos investigaron mucho en celdas de energía. ¿Qué otro tenemos? Y esto es aquí donde entran los ingenieros civiles. México tiene casi 50 años operando costa afuera. Pemex tiene casi 50 años operando instalaciones costa afuera. Tenemos plataformas más de 300 plataformas en el Golfo de México y muchas de esas ya llegaron a un punto donde tienen que ser retiradas, no porque ya no sirvan, sino porque los yacimientos de los que explotaban ya no tienen vida económica útil. Entonces, ¿qué podemos hacer con esas plataformas? Porque retirarlas es un costo bastante elevado. Pues podemos ver si podemos instalar ahí aerogeneradores. De décadas de información metoceánica que Pemex también posee, sabemos que el 90% de las veces el viento sopla a velocidades de más de 3 metros por segundo, que es lo mínimo necesario para generar electricidad por energía eólica. Ahora lo que tenemos que hacer es, vámonos acá rápido, a un análisis de factibilidad estructural, es decir, que todavía sirvan. Tenemos que hacer mediciones LIDAR. Todos tenemos LIDAR en nuestro celular. Es un rayo infrarrojo que te hace un mapeo de una superficie o de algo que ocupa un espacio. Entonces, pues básicamente es instalar una cajita así chiquita que tira unos láseres, se hace una triangulación y podemos medir la velocidad del viento justamente donde va a estar el rotor del aerogenerador. Esto igual ya lo estamos trabajando junto con el IMP y el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Litio es un mineral estratégico, todo el mundo sabe, lo tenemos también en nuestros celulares, en las baterías, en nuestros carros. Y la producción petrolera viene principalmente aceite, gas y agua asociada. Esa agua, que es rica en minerales, es una salmuera, es decir, tiene una concentración alta de minerales salinos. Entonces, uno de esos minerales identificamos que es el litio. Ya hicimos geoquímica de fluidos, ya
analizamos los yacimientos, por qué hay una concentración rica de litio ahí, y tenemos nuestros análisis de producción, nuestros análisis nodales que nos permiten saber si vamos a tener suficiente presión para producir la salmuera, por cuánto tiempo. Entonces, nuevamente, cosas que ya sabemos hacer en Pemex. Ya tenemos el proyecto aprobado y en ejecución, hemos hecho 5 campañas de muestreo, ya realizamos una metodología de selección de campos con una matriz multicriterio, con 30 variables, hemos explorado las tecnologías DLE, Direct Lithium Extraction, con un sistema experto de evaluación. Sin embargo, aquí el reto es más de carácter comercial. ¿Qué vamos a hacer con ese litio? ¿A dónde lo vamos a mandar? ¿Quién lo va a usar? Acuérdense que un proyecto, ya les dije, tiene que ser técnicamente viable, jurídicamente viable, pero también comercialmente viable, porque de lo contrario de nada sirve. Y bueno, con esto termino, dejándoles un mensaje que la transición energética de México se escribe en el subsuelo y se lee con ojos de la ciencia mexicana. No estamos ajenos a ellos, muchas veces pensamos que va a ser tecnología nueva, métodos nuevos. No, son cosas que ya sabemos hacer, nada más tenemos que cambiar el paradigma y romper la inercia. Muchas gracias.